Bueno, buenas tardes. Dando inicio a nuestro webinar del día de hoy y en aras del cumplimiento y de las personas pues, que nos están acompañando. Entonces, le damos la bienvenida al doctor Llano, endocrinólogo pediatra, y a Diana, que es nutricionista, que serán nuestros invitados en el día de hoy a este webinar que nos va a aclarar y hablar y actualizar sobre el tema de la tecnología para el tratamiento de la diabetes y conteo de carbohidratos. Un tema, como les decía ahorita al doctor Llano y a Diana, de vital importancia para nosotros como pediatras, para poder dar una información adecuada y un seguimiento adecuado a nuestros pacientes con diagnóstico de diabetes. Siguiente. Queremos recordarles que la Regional Bogotá de la Sociedad Colombiana de Pediatría, estamos en la celebración este año de nuestros 80 años. Invitar a todos a que por favor trabajemos en el tema de presentar nuestros trabajos, a la revista. Es una revista que nos permite conocer nuestra patología, que nos permite ver cómo nos estamos desarrollando como profesionales, tanto a los que ya estamos ejerciendo y hemos hecho años de ejercicio, como a los futuros profesionales y desde nuestras escuelas de pediatría. Yo espero tener aquí muchos residentes porque le decía al doctor Llano y a todo el equipo que estamos también en la semana de la endocrinología para la Regional Bogotá y yo diría que para todo el país, porque realmente los residentes en el Congreso Nacional de Residentes escogieron el tema de la endocrinología como tema central de este congreso y me parece que es muy importante que estemos con ellos. Por favor, te devuelves un minutico. No sin antes, pues, hacer claridad en que tenemos a nuestro fondo financiador, por supuesto, PTC, Pfizer, Medtronis, que son el grupo que estamos trabajando en esta nueva modalidad de trabajo con la industria que nos permite tener unos resultados muy buenos desde el punto de vista académico y, por supuesto, también de la sostenibilidad de la Regional Bogotá. Adelante. Aquí estamos en vamos a celebrar nuestro 11º Congreso Nacional de Residentes de Pediatría, de Congreso Nacional de Residentes de Pediatría y nuestro 9º concurso académico. Les recuerdo que este año el grupo organizador, estas son todas las escuelas de pediatría de Colombia, le tocó a la Universidad de los Andes con el grupo de residentes de la Universidad de los Andes y el grupo de residentes de la Universidad del Bosque. Entonces, estamos adelante, están todos cordialmente invitados, va a ser el 25, 26 y 27 de noviembre. Entonces, aquí los esperamos, por supuesto, a todos en nuestro congreso. Y dando inicio a nuestro trabajo del día de hoy, a nuestro webinar, le doy la bienvenida al doctor Juan Pablo Llano Linares. El doctor Juan Pablo es médico y cirujano de la Universidad Javeriana, pediatra de la Universidad del Bosque, máster en endocrinología pediátrica de la Sociedad Latinoamericana de Endocrinología Pediátrica, es fellowship en endocrinología pediátrica de la Universidad de Lyon y es máster en salud pública de la Universidad del Rosario. Él nos va a iniciar en este trabajo sobre tecnología para el tratamiento de la diabetes en el día de hoy. Bienvenido, doctor Jan. Muchas gracias, doctora Olga. Y bueno, un gusto estar con todos ustedes hoy. Gracias por tomarse el tiempo de aprender de eso, que creo pues que es muy importante, como bien decía la doctora Olga, para todos. Pues son pacientes que cada vez vemos más y que finalmente todos aportamos un poco para el buen control. Entonces, vamos a dividirlo en dos partes. Una primera parte donde pues voy a contarles un poco lo que es la tecnología para el tratamiento de la diabetes y una segunda parte que va a ser Diana,
que les va a hablar de conteo de carbohidratos de la parte nutricional, y yo creo que al final hacemos preguntas, pues porque debe haber algunas en común. Entonces, pues primero empezando contándoles que nosotros cuando trabajamos con niños vemos diferentes tipos de diabetes. Claramente la más frecuente es diabetes tipo 1, sin embargo hay un subgrupo, las diabetes neonatales, aquellas diabetes que empiezan temprano en la vida, que tienen un componente genético muy importante. En esto es sobre todo genes de diabetes que tienen el rol mayor. Y aparecen también las diabetes tipo 1 con un pico grande alrededor de los 7, 8 años y un segundo pico alrededor de la adolescencia, pero no se les olvide que existen estas diabetes que se llaman MODI, que son diabetes genéticas también y que comienzan a aparecer hacia la adolescencia, que tienen algo en común con la diabetes tipo 2, que es que tienen una carga grande genética y eso es lo que le tiene que prender uno las alertas. Yo la mayoría de los MODIs que he visto, y hay muchos, son pacientes que tienen glicemias relativamente altas, 110, 120, y con antecedentes de papás delgados con diabetes, abuelos con diabetes. Entonces, para que lo tengan presente. Sin embargo, hay muchísimas más, y diabetes hay desde grupos que son defectos específicos de la célula beta hasta los que están inducidos por medicamentos muy frecuentes, los que están inducidos por glucocorticoides, por tiazidas, por algunos medicamentos usados en quimioterapias, y aquellos relacionados con endocrinopatías, con síndromes genéticos, síndrome de Down, Klinefelter-Turner, entre otras como tal. Sin embargo, como les decía, la mayoría de la torta se la lleva la diabetes tipo 1, es el 90% de las diabetes que veremos en niños y tiene una incidencia que ha ido migrando. Estos datos que son de la Universidad Javeriana del Dr. Ashner de hace ya bastante tiempito, de hace más o menos unos 15 años, decía que en Colombia teníamos una incidencia de 3 por 100.000, pero datos más recientes dicen que deberíamos estar alrededor de un 9 por 100.000, unas 3 veces más frecuente. Y el país del mundo que más tiene diabetes tipo 1, Finlandia, debe estar alrededor de unos 50 por 100.000. Sin embargo, los datos publicados están en 27. Y claramente aparecen muchos más niños cada año con diabetes. El año pasado en pandemia se vio muy frecuente la diabetes relacionada con autoinmunidad por coronavirus. Sin embargo, obviamente si comparamos con tasas de adultos es una inmensa minoría en diferencia con los demás. Sin embargo, a pesar que no es la más frecuente, nuestro país tiene el segundo lugar en el continente, obviamente excluido Estados Unidos y México, que tienen población mucho mayor, de la prevalencia mayor de diabetes tipo 1 en en América Central y América del Sur, incluso mucho más que Argentina, Chile y otros países que tienen poblaciones similares. Y los estudios dicen que nuestro continente desafortunadamente será el más afectado durante las próximas décadas para diabetes tipo 1, con una incidencia más o menos que será 5.3 veces más de aumento anual por cada año que vaya pasando. Desafortunadamente estamos en ese lugar y es lo que estamos viendo como tal. Ahora, ¿qué pasa con la diabetes y qué es el tema que tenemos que ir trabajando con este grupo de pacientes? Que cuando nosotros nos vemos enfrentados al paciente que sufre de diabetes tipo 1, es muy frecuente que le pidamos que nos muestre cómo está el control metabólico. Y el control metabólico comenzó a medirse hace no mucho. Increíblemente, si ustedes miran, antes de la década de los 70, no existían ni siquiera instrumentos de medición y el primer glucómetro que se utilizó fue esto, un reflectómetro que lo que hacía era mirar por color cómo estaba aportándose la glucosa de los pacientes. Y antes de eso, desde 1922 que comenzaron a aparecer los primeros programas específicos de diabetes, sobre todo en California, donde se comenzó a hacer un programa ya más intensificado, era en orina que se podía medir o en sangre que se podía medir los pacientes y esto era el registro que se llevaba como tal. Y desafortunadamente 50 años después seguimos en muchos centros utilizando algo muy similar, utilizando cuadernitos con mediciones como tal. Pero ¿qué es lo que pasa con las mediciones? Que las mediciones realmente son una aproximación muy vaga a lo que pasa en el día a día de los pacientes. Ustedes ven acá cómo al descargar datos de mediciones de glucosa, tengo realmente valores que pueden parecer bastante cercanos a la media, pero que realmente en la vida real no pueden ser así.
Sin embargo, sabemos que es importante, a pesar de las grandes limitaciones que tiene la medición, que los pacientes hagan un manejo intensivo y unas mediciones intensivas de su glucosa, porque la mayor medición dado por el cuidado intensivo de la diabetes disminuye en un porcentaje significativo entre el 35 al 75% las complicaciones de diabetes que vemos tanto desde el punto de vista micro como macrovascular. Y eso ustedes lo ven acá en progresión de retinopatía, como en los pacientes que se miden convencional, recuerden, es 3 veces o menos de medición de glucosa, o intensivo más de 5 veces de medición de glucosa, como hay una diferencia grande entre el uno y el otro en todos los parámetros metabólicos como tal. Y además sabemos que cuando nosotros hacemos mediciones, nosotros podemos hacer proyecciones sobre lo que es el promedio de glucosa que ha tenido ese paciente. Y asimismo lo podemos medir. Podemos utilizar una herramienta, una métrica que es muy conocida por todos, que es la hemoglobina glicosilada, que nos va a decir qué ha pasado con el control metabólico de este paciente durante los últimos 3 meses. Y esa glicosilada, desde el momento del DCCT en los años 90, nos dijo, eso va muy relacionado con las complicaciones micro y macrovasculares, es decir, que a todos nos enseñaron desde el pregrado que la hemoglobina glicosilada, entre menos era su valor, menos riesgos teníamos como tal de complicaciones. Sin embargo, en la vida real, lo que pasa con el paciente diabético es que nos dan muchos datos sobre lo que tenemos que tener de controles metabólicos, sobre lo que deberíamos decirle a nuestros pacientes, pero son objetivos que se ven muy inalcanzables o son poco específicos para el paciente en la vida real. Y cuando ustedes ven las metas que a nosotros nos dice ISPAD, que es la Sociedad Internacional para la Diabetes en Niños y Adolescentes, nos dice el paciente en condiciones óptimas debería tener un promedio de hemoglobina glicosilada que sea inferior al 7% y con unos rangos de glucosa en los cuales yo debo apuntarle, que es en el preprandial de la mañana, amanecer entre 70 y 145, en el prosprandial, en general para todas las comidas, entre 90 y 180, antes de acostarse un poco más alto, ¿por qué? Para intentar prevenir hipoglicemias, 80 a 100, y unas glucometrías nocturnas entre 80 y 160 miligramos por decilitro. Y esto va muy de la mano con que lo que tenemos que decirle al paciente es que hay cosas que va él haciendo en su día a día, le van a ayudar a disminuir esa hemoglobina glicosilada y por consecuente, no solo el hecho de disminuir un número, sino disminuir la incidencia de complicaciones vasculares que son realmente la causa grande de morbimortalidad de estos pacientes. Y eso lo va a hacer medirse frecuente, y las mediciones frecuentes no sirven de nada si no están acompañadas de bolos frecuentes. A mí me pasa mucho en consulta que me dicen, yo me tomo 9 glucometrías diarias, pero yo le digo, ¿y qué hacen con las 9 glucometrías diarias? No las anoto en el cuaderno. Pero ¿para qué las anotan si finalmente no van a hacer algo al respecto? De nada sirve que cada vez que yo lo veo 3 meses después, usted me traiga un cartapacio lleno de glucometrías. Tomen decisiones terapéuticas. Y eso implica ajustes de insulina rápida, aprender a manejar esas glucometrías con conteo de carbohidratos o con otras estrategias de insulinoterapia funcional, calculando bolos y sobre todo mirando tendencias y analizando. Eso es el mensaje más importante que uno le suele dar en la consulta al paciente. Utilicen la lógica y las herramientas de los que le enseñamos nosotros para saber cómo tienen que hacer esos ajustes. Sin embargo, es muy importante que ustedes sepan que cuando ustedes miran glicosiladas, las glicosiladas les está hablando de promedios. Y les está hablando de promedios donde en general 7% de hemoglobina glicosilada me dice que ese paciente estuvo cercano a 150 miligramos por decilitro durante los últimos 3 meses. Sin embargo, es importante saber que eso tiene un coeficiente de variación, no es un solo valor. Yo estoy entre 154, pero puedo estar entre 120 a 185 y tener el mismo valor de glicosilada. Por eso hace que yo cuando voy a utilizar en estudios de investigación métricas como glicosilada, yo no pueda comparar interindividuo un mismo valor de glicosilada. Yo no puedo decir si Pedro tiene 7 y Juan tiene 7, están igual de bien controlados porque realmente no es así. Yo puedo tener a Pedro acá con un valor muy cerca a lo que quiero y a Juan acá con un valor exactamente igual de glicosilada, pero realmente con una desviación mucho más hacia la derecha y con una exposición mucho más alta a hiperglicemias que finalmente me van a llevar al daño vascular que no quiero que aparezca. Entonces,
Esa es, por un lado, una de las limitaciones de la glicosilada. Y por el otro lado está que no es una medición perfecta la glicosilada. No es que ustedes puedan confiar ciegamente en decir, si el paciente tiene 8 de glicosilada, ese paciente está mal controlado, porque hay un sinnúmero de condiciones, más o menos 6 estados, entre ellos, por ejemplo, cuando sufre tiroides, cuando estoy urémico, cuando tienen VIH, cuando hay anemia, obviamente es un factor de confusión grande para eso, que va a hacer que más o menos se calcule que entre el 15 al 35% de las glicosiladas que medimos en el día a día tengan alteraciones y no sean del todo confiables. Eso hizo que entonces tengamos también que tener presente otro parámetro, que es, de nada me sirve un buen promedio metabólico, es decir, una glicosilada de 7, si eso no implica que el paciente esté dentro de un intervalo de control normal. ¿Y a qué se refiere eso? Que yo puedo tener 3 pacientes distintos con una glicosilada similar. Paciente 1 que me dice, tengo 7% de glicosilada, pero resulta que el 96% del tiempo está dentro de estos valores de glucosa normal que vamos a denominar el rango. Entonces, si el 96% del tiempo está dentro del rango de glucosa que quiero, 70-180, ese paciente está perfecto. Ese paciente tiene poco riesgo de tener complicaciones vasculares más adelante. Sin embargo, puedo tener un paciente 2 con una misma hemoglobina glicosilada, que ustedes ven acá en azul, pero que tiene una variabilidad que es mucho mayor. Y mucho mayor porque voy a tener un valor relativamente alto, 56% de tiempo en verde, pero 24 y 20 que están o por fuera para arriba, es decir, por encima del rango, o menores de 70 en hipoglucemia por debajo del rango. Y puedo tener un tercer paciente que tiene un tiempo en rango similar al segundo paciente, pero que tiene la mayoría del tiempo en rango es fuera de las metas como tal, pero también con una exposición a hipoglicemia significativa. Es decir, que estos 2 pacientes, a pesar de tener una glicosilada en 7, igual están expuestos a complicaciones vasculares porque miren lo que se queda por fuera de lo que yo consideraría normal. Y por eso, cuando la tecnología comenzó a coger más fuerza dentro de los pacientes diabéticos, se comenzó a cambiar un poquito el paradigma de decir, medimos la tecnología con metas de hemoglobinas glicosiladas, porque no es lo mismo, una vez más, este paciente que está a la izquierda, que tiene un montón de variabilidad, tiene un montón de valores en hiperglicemia, en hipoglucemia y en normal, diferente a este paciente que tiene un muy buen porcentaje del tiempo dentro del control, con lo que sobra la mayoría en hiperglicemia, que es lo que uno quiere que pase, y muy poquito en hipoglicemia. Es decir, que todo paciente que use tecnologías, sensores o bombas, tengo que mirarlo en las dos formas. Cómo está la glicosilada y cómo están sus tiempos en rango. Y esos tiempos en rango se definen de la siguiente forma. Tiempo dentro del rango o tiempo en la meta de lo que me quiero poner, que la meta es 70-180 miligramos por decilitro. Tiempo por debajo del rango, donde tengo un valor menor a 70, es decir, hipoglucemia, o menor a 54, que es muy por debajo del rango. Tiempo por encima del rango, mayor a 180, o tiempo muy por encima del rango, que es mayor a 250. ¿Y qué es la ventaja que tengo de esto? Que me habla del día a día del paciente, pero también que es comparable en estudios. Este sí yo puedo comparar entre el uno y el otro. Si yo digo, si Juan tiene 70% del tiempo en rango y Pedro 70% del tiempo de rango, están la misma cantidad de horas durante el día en euglicemia. Y obviamente esto tiene una correlación que es muy cercana con el promedio. 70% del rango es el valor que quiero para tener aproximadamente 6.8 de hemoglobina glicosilada, es decir, que va muy de la mano con lo que sería la disminución de complicaciones. Y esa meta me la voy a poner dependiendo del paciente y el tipo de diabetes que tenga. Quiere decir eso, que si yo tengo una diabetes tipo 1 o tipo 2 clásica, querré 70% del tiempo en rango, con un poco de porcentaje menor al 5% en hipoglucemia y el 25% que me sobra en hiperglicemia, obviamente intentando minimizarlo, pero eso es lo que me puedo permitir.
Sin embargo, pacientes con alta variabilidad, pacientes que se llaman con diabetes lábiles, me permito un poco menos de tiempo en rango, 50%, pero sobre todo el que no quiero es hipoglicemias, porque son pacientes que ya han convulsionado, pacientes que tienen alteraciones neurológicas como tal. Pacientes embarazadas, más del 70%, con menos de 4% por debajo de hipoglucemias severas, que tengan tipo 1 y las gestacionales o embarazadas con un valor muy alto de tiempo en rango 85-90%, con solamente 4% del tiempo ahí. Y eso lo define el consenso de los monitoreos o de las recomendaciones de la Asociación de Diabetes de Estados Unidos, donde nos dice, cuando ustedes ven una curva, lo que quisieran es tener algo así, y ustedes lo van a ver normalmente en los trazados cuando descarguen datos de un paciente con diabetes, siempre les van a poner estos mismos colores. Verde en el rango, amarillo para lo que está por encima del rango y rojo para lo que está por debajo del rango. Recuerden entonces, para pacientes diabéticos tipo 1 y tipo 2 adolescentes, 70%, 25 y 5, y acá 4 y menos del 1% en hipoglucemia severa. Eso es lo que quiero tener como tal. Y una vez más, 70% pues viene siendo muy similar al 7%, que además viene siendo muy similar a una disminución de las complicaciones en retinopatía. Piense que entre más porcentaje tengo de tiempo en rango, si ustedes tienen más del 70%, es 5% de frecuencia a los 5 años de tener retinopatía, y de microalbuminuria muy similar. 70% de tiempo en rango les da una posibilidad del 3% nomás de hacerlo. Entonces, por un lado, entender que todo el automonitoreo, glucosa, glucosuria, monitoreos de glucosa, ha cambiado y hay que adaptarse a la nueva tecnología. Ustedes lo van a ver mucho hoy en día, se hace con celulares, se hace con descargas de datos y obviamente con dispositivos como bombas de insulina que les muestra directamente cuánto está de tiempo en rango, así como los glucómetros también, los nuevos les van a mostrar. Ahora, acompañado de eso hay dos cosas fundamentales: insulinoterapia y educación en diabetes, que obviamente llevará al paciente a que pueda tomar buenas decisiones sobre su estilo de vida, alimentación y actividad física. Ahora, ¿cuál es el objetivo de una terapia para el paciente con diabetes tipo 1? Hacer algo semejante a la fisiología de la secreción pancreática de insulina. Sin que lo podamos hacer perfecto, lo que queremos es que en un individuo normal tenemos estos picos y estas fluctuaciones de glucosa que van acompañados a unos valores de insulina que obviamente van a subir en la medida que yo tenga estas elevaciones como tal de mi glucosa. Y para eso hay que entender que existen diferentes tipos de insulina con diferentes tipos de beneficios. Análogos de acción ultra rápida, donde están tres clásicos, que es insulina aspart o insulina novorapid, insulina pidra o insulina glulicina e insulina lispro o insulina humalojo. Esas son tres que tenemos disponibles. Una que no está disponible en el país, la insulina ultra rápida, que es la insulina fast aspart, la insulina de esta, que existe en Europa, que tiene una acción mucho más corta. Acciones cortas, insulina cristalina es la clásica de ese grupo. Acciones intermedias, la insulina NPH es la clásica de esta. En otros países a la insulina cristalina le dicen insulina R y a la insulina NPH le dicen insulina N. Y insulinas de acción larga, que son los análogos de base que me van a mantener al paciente controlado entre los momentos de glicemia como tal. Y en otros países las premezclas, no utilizados mucho por nosotros y menos aún en niños. Las premezclas tienen de las dos, tienen insulina rápida y basal en una concentración fija. Entonces existe aspart bifásica con 70-30, lispro 75-25 y humana 70-30. Sin embargo, son insulinas muy complejas de usar para uno en niños, entonces esas no las vamos a usar como tal. Y análogos basales, entonces recordar que el análogo basal ideal no debe tener pico, debe ser una insulina plana, por lo cual NPH se ha dejado de usar en el día a día porque suele dar hipoglucemias más tardías, así que las más frecuentes son detemir glargina, y dos análogos nuevos, insulina de Gludec e insulina glargina U300, que tienen un pico mucho más largo de duración. Sin embargo, no quiere decir que se usen en menos frecuencia de 24 horas, solo que me permite más estabilidad para el paciente. Insulinas ultra rápidas, aspart y lispro, acordarse que tienen un inicio de acción
de 5 a 15 minutos y ahí me parece importante que ustedes le recuerden a los pacientes la regla del 100, 200, 300, que quiere decir, si el paciente tiene la glucometría menos a 100, me demoro 10 minutos o menos en aplicar la insulina. Si está en más de 200, lo hago 20 minutos antes. Si está más de 300, lo hago media hora antes para que con eso me cubra el pico de glucosa como tal. Y la insulina cristalina, todavía utilizada porque será de gran utilidad, sobre todo en cetoacidosis, que tiene un inicio de acción mucho más largo, pero sobre todo es más duradera su acción, lo cual la hace menos conveniente para uno en pediatría. Y la insulinoterapia obviamente cambió el pronóstico de la diabetes. Entre mejores insulinas hemos tenido, mayores beneficios hemos tenido en lograr estas metas de hemoglobina glicosilada. Sin embargo, recuerden que hay una desventaja, que es a mayor control metabólico, más riesgo de hipoglicemia tengo. Entonces, llevar a este paciente a 7, que es la meta que me pone la ADA o ISPAD, para llevar al paciente a buen control, me lo va a exponer a 3 veces más riesgo de hipoglucemia, y es el precio que no quisiéramos pagar. Y desafortunadamente, cuando ustedes además miran cuándo es el momento más vulnerable de los pacientes, el paciente es más vulnerable en el momento en que menos puede hacer. Es decir, que es nocturna la mayoría de las hipoglucemias, cuando el niño y sus papás están dormidos, y eso hace que les entre muchísima ansiedad de estar levantándose cada rato, de hacer mediciones, porque más o menos el 60% de las hipoglucemias se presentan en ese momento del día. Ahora, tener presente también que en nuestros pacientes, en el paciente pediátrico, el cerebro necesita glucosa para poder tener un desarrollo normal. Y eso hace que, a diferencia de los adultos, donde la exposición a hipoglucemias se las van a hablar principalmente en riesgo cardiovascular, hipoglucemia en el paciente con diabetes tipo 1 tendrá consecuencias en la memoria, y en dificultades de aprendizaje en niños, y aquí ustedes lo ven bien, como el paciente con diabetes tipo 1, entre mayor cantidad de hipoglucemias tiene, y aquí les dices hipoglucemias severas tempranas, lo que va a hacer es que se demoren mucho más en hacer, en recordar en escalas de memoria, y obviamente va a ir acompañado de alteraciones de aprendizaje, como les decía. Entonces, la hipoglucemia es importantísima evitarla en pediatría, porque va a tener unas consecuencias negativas como tal. Entonces, la pregunta que ustedes se harán es, bueno, si yo necesito llegar a 7, porque aquellos que somos un poquito ya más experimentados en pediatría y en diabetes, recordaremos que hace 10 años no era así. Hace 10 años nos decían, el paciente que es menor a 5 años, que se puede permitir glicosiladas que son más altas, entre 8 a 9. ¿Y por qué lo decían así? Porque lo que queremos es que no se exponga a hipoglucemias que le pueden lesionar justamente ese sistema nervioso central. Pero entonces, ¿cuál es la lógica detrás que nos hayan dicho, no, ahora todos los pacientes con diabetes deben tener glicosiladas de 7? Porque tenemos herramientas suficientes para no pagar ese precio de hipoglucemias, a pesar de tener un buen control. Y entre esos, el rol más importante para el paciente que necesita un buen control, que necesita disminuir esa hemoglobina glicosilada y sobre todo meterse más en tiempo en rango, es la bomba de insulina y los sensores de glucosa. En esa orden de ideas, las indicaciones probablemente más frecuentes de bombas de insulina para nosotros en la práctica diaria son hipoglucemias frecuentes, que sean inadvertidas y sobre todo que sean nocturnas. Porque si ese paciente está presentando hipoglucemias nocturnas, es muy difícil por medidas convencionales poderlo manejar con multiinyección. Segundo paciente muy candidato, pacientes en embarazo. ¿Por qué? Porque las metas de glicosilada y de tiempo en rango son muy difíciles de lograr con terapia convencional. Tercero, una sensibilidad muy alta. ¿Quiénes? Los niños con diabetes neonatal, los niños que están en la primera etapa de diabetes, donde tenemos sensibilidades que son por encima de 100, y una unidad de insulina lo va a bajar demasiado, pero si no le ponemos va a estar en hiperglicemia. Cuarta, pobre control con glicosiladas altas, que era un paradigma que nos habían vendido a nosotros, de decir, si el paciente no está bien controlado, no es candidato a bomba de insulina. Y eso no es cierto. Si el paciente no ha logrado su buen control, hay que buscar cuál es la herramienta que le va a permitir llevar a ese buen control y que le va a mejorar la adherencia. Quinto, fenómeno del ALBA. Fenómeno del ALBA, ¿a qué se refiere?
esas hiperglicemias que se presentan por aumento de las hormonas reguladoras, hormona de crecimiento, cortisol y demás, a las 3 de la mañana o 4 de la mañana. ¿Cómo hacen ustedes para partir una basal de una inyección de insulina, de glargina o de degludec para que actúe diferente antes de las 3 de la mañana o después de las 3 de la mañana? Y la última, complicaciones microvasculares. Todo paciente que tenga retinopatía, nefropatía, ya sería un buen candidato porque las metas tienen que ser mucho más bajas como tal. Niños pequeños, bajos requerimientos, alta sensibilidad, calidad de vida y fobia a las agujas. Y esto obviamente implica que el paciente también tenga unas responsabilidades, que por lo menos esté en control intensivo. Es decir, ese paciente tiene que tener más de 4 a 6 glucometrías al día para que sea una terapia costo efectiva, que sepa contar carbohidratos, que tenga controles frecuentes por su médico tratante, dicho de otra forma, que tenga una buena adherencia a la terapia y que obviamente esté viendo bien, agudeza visual y auditiva adecuada, pues porque va a tener que manipular el dispositivo. ¿Cómo funciona una bomba? Para los que nunca la han visto, para los residentes. Una bomba de insulina funciona con 3 partes. Esta es la bomba, este es el dispositivo y funciona igual que un sistema de infusión del que ustedes usan en urgencias para pasar líquidos endovenosos. Un sistema de infusión que tiene una taza donde yo voy a tener una taza basal, voy a pasar siempre una cantidad fija de insulina y unos bolos que lo pasaré con la misma insulina porque la bomba de insulina solamente usa insulina rápida, igual que nosotros los que no tenemos diabetes, que solo tenemos una sola insulina, la insulina humana, y va a ir pasándola por este sistema, que es un sistema de infusión que va pegado por este parche, que es un sistema que se cambia cada 3 días, que se puede mojar, que se puede meter a la piscina, pero que se puede desconectar también si lo quiero, sin tener que quitarme el parche. Lo desconecto solamente de este clic. A la vez tiene un sensor de glucosa y este sensor de glucosa lo que va a hacer es que le va a transmitir por infrarrojo los datos de la glucosa a la bomba para que la bomba pueda entrar en un modo donde ella programe los datos que quiera hacer. ¿Y qué es lo que va a programar la bomba? La basal, ella dependiendo de lo que va viendo de la tendencia de los últimos días, va a entrar en esto que es un escudito. Eso es un modo automático donde la bomba está ajustando las insulinas basales de ese niño para que se mantenga en un control adecuado. Esa bomba entonces va a estar por este sistema de infusión, es un tubito que va a entrar, es de plástico, no es una aguja, es una cánula flexible que va a estar en tejido subcutáneo pasando gotas de insulina, igual que lo que haría un sistema de infusión, pero es importante saber que eso está en el tejido subcutáneo, es decir, que no está en sangre, por lo cual el tiempo es diferente, igual que lo que pasa cuando hacemos una aplicación de insulina inyectada. Esta bomba va a pasar la insulina por ahí, por un reservorio donde tiene una cárpula que está llena de insulina y que va a mantener la reserva de insulina como tal. Y cuando yo miro el sensor va a estar midiendo la glucosa intersticial. Recuerden que la glucosa intersticial no es la glucosa capilar, tiene un tiempo de demora más o menos de 5 minutos entre el uno y el otro, para que con eso me pueda transmitir los datos a la bomba, con la cual la bomba va a tomar unas decisiones como tal. Este sistema fue autorizado desde septiembre del 2016, la bomba que tenemos nosotros disponible actualmente en el país, que es la Medtronic 670, donde es el primer sistema semiautomatizado. ¿Por qué? Porque acuérdense que hace las basales automáticas. Es decir, que yo ya no ajusto las basales, yo lo puedo hacer, pero es mejor dejar que la bomba haga el ajuste como tal, es decir, que esto es lo que se llama un sistema de asa cerrada. Asa cerrada es que nosotros no lo intervenimos, sino el dispositivo es el que está interviniendo. Sin embargo, hay una parte que yo sí hago. Yo hago los bolos. Yo le digo al paciente, a la bomba, cuánto se comió de gramos de carbohidratos para que con eso pueda pasarle los bolos al niño como tal. Esto es además la información que me transmite una bomba de insulina. Los tiempos en rango, y aquí ustedes los ven, yo les decía, siempre son de los mismos colores, se van a acostumbrar a verlos, donde me dice, este paciente con esta bomba tiene 69% de tiempo en rango, 24% en hiperglicemia, 5% en hiper muy alto y solamente 2% en hipoglicemia. Y esto es lo que pasa en el trazado día a día de sus valores de glucosa, porque obviamente esto es lo que me está transmitiendo del sensor. Y además,
toda la métrica de cuánto tiempo está en el modo automático, cuánto tiempo en manual y cómo está haciendo cantidades de insulina, bolos y basales como tal. Este sistema entonces lo que tiene muy interesante es que se ajusta dependiendo de las necesidades que tiene y eso hace que el paciente y sobre todo sus papás se puedan sentir más tranquilos que no es una terapia estática, sino es una terapia dinámica porque el mismo dispositivo va a ir haciendo los ajustes dependiendo de lo que pasa en la vida real, en que nosotros todos los días tenemos valores y requerimientos diferentes de insulina y esto lo pueden hacer en casa sin que incurran en riesgos de complicaciones como tal. Entonces, lo que va haciendo la bomba es que en la medida que la glucosa va cambiando, ella va cambiando la tasa de infusión basal, a veces más, a veces menos, dependiendo del valor que vaya monitorizando, y eso obviamente nos permitirá siempre mantenernos, aquí pasará un poco más, ¿por qué? Porque está más alto, bajó, paró la infusión, volvió a arrancar y volvió a subir la necesidad, porque con eso nos permite ir moviéndonos a las tendencias como tal que tenemos. Es decir, que esto, como les decía, es el modelo de asa cerrada, un modelo híbrido, porque todavía hay una parte que hacemos nosotros y que los va a mostrar en tiempo real lo que está pasando en nuestros pacientes, con un beneficio obviamente enorme para la calidad de vida y para el control metabólico como tal. Lo que a mí me gusta mucho también es que el paciente lo va a poder ver y ustedes lo van a poder ver también, porque en la misma pantalla les va a decir el tiempo en rango, cómo está en el último momento y cómo va haciendo las microdosis de basales para que uno pueda ver cómo va ajustando el dispositivo como tal. Ahora, ¿qué tal se porta en la vida real? Este sistema fue evaluado en dos grupos de estudios, un grupo de estudios en adultos, que tenía 124 adultos entre 14 a 75 años, un estudio multicéntrico y un estudio pediátrico, también un multicéntrico, donde tenían más o menos 100 niños entre 7 a 13 años. Y lo que ustedes ven es que no me voy a detener mucho para no quitar tiempo a la siguiente presentación, el tiempo en rango de los pacientes adultos mejora más o menos en 6% y de los pacientes pediátricos más o menos en 9% de tiempo en rango, que es enorme. Si ustedes piensan en el impacto que tiene eso en control metabólico, es muchísimo, pero sobre todo eso lo van a ver es con disminuciones en hipoglucemias y en hiperglicemias, obviamente, pero al que más le van a quitar es hipoglucemias, es decir, mejoro el control, pero sobre todo exponiéndome menos a hipoglicemias en el día a día. Y esto es lo que ustedes ven en el estudio pivotal cuando se mira valores de base, valores de fin de estudio, con unas glicosiladas que obviamente mejoran, porque si tengo mejor tiempo en rango, mejoran las glicosiladas, y más o menos el 75% de los pacientes mejoraron sus promedios, pero sobre todo cero hipoglucemias severas y cero cetoacidosis diabéticas durante el estudio pivotal de esto. Es decir, que cuando ustedes miran el beneficio en la vida real, ya en estudios post-comercialización, vamos a tener beneficios inmensos con 26% de diferencias en glucosas mayores a 180, con 34% menos de glucosas que sean menores a 70 y con 2 horas y media al día de tiempo en rango si el paciente está en modo automático. Y ustedes ven cómo ese modo automático tiene un impacto enorme, sobre todo miren en cómo lo mantiene en modo manual. Y modo manual, recuerden que son pacientes que tienen entrenamiento para manejar este tipo de dispositivos, pasa de 61 a 71, o sea, 10% más en los estudios en vida real. Y eso, obviamente, si voy sumando 2 horas y media al día, es un impacto grandísimo para el control de estos pacientes, que más o menos les representaría a ustedes casi 2 meses enteros de beneficios de estar mejor controlados en glicemia como tal. Estos entonces, el beneficio, hay más de 180,000 usuarios en el mundo de bombas de insulina con este tipo de dispositivos y más o menos 15,000 están consiguiendo el beneficio de llegar más fácil al tiempo en rango con este modo que se llama SmartGuard, que es el beneficio como tal. Ahora, obviamente la idea es que esto llegue a la práctica clínica para que sea fácil para todos. La idea es que tanto ustedes como pediatras, los que están haciendo residencia, los que son endocrinólogos, cada vez más se sientan familiarizados con estos dispositivos, porque la idea es que nos vuelva la vida más fácil y no más complicada. No que ustedes vean brechas enormes donde digan, yo no tengo ni idea qué es lo que hace este aparato. Y para eso
es importante que ustedes sepan que este dispositivo no solamente ajusta las basales, sino también tiene un modo de prevención de hipoglucemia. Y ese modo de prevención de hipoglucemia es algo que se llama suspenderse antes de la baja. Y es que no solamente él va a estar ajustando basales en el momento en que lo considere necesario, sino también cuando ve que la tendencia es de disminuir, va a disminuir las basales, pero las va a activar antes para que no haya un rebote después de glucosa como tal. Y eso es más o menos esto. Cuando yo veo que está bajando la glucosa rápidamente, se va a suspender la bomba para que deje de llevarlo a hipoglucemia, o sea, que no me supere esta barrera de 65, pero que se active con la velocidad suficiente para que tampoco vuelva a incurrir en hiperglicemia este paciente. Y esto era lo que pasaba cuando los dispositivos antiguos, cuando no existía la 670, sino teníamos 640 o las generaciones anteriores, que duraban en un tiempo fijo de interrupción y el paciente terminaba en hiperglicemia posteriormente. Cuando ustedes ven que las nuevas bombas ajustan, ese algoritmo lo que va a hacer es evitarme eso. Y por eso un mensaje muy importante para los papás, pero también para ustedes. Dejen que el algoritmo haga el trabajo. No se preocupen cuando los pacientes les llegan a urgencias con una bomba de insulina, cuando los pacientes están hospitalizados con bomba de insulina, vuelvan a sus aliados más que tenerle miedo de decir, como yo no lo sé manejar, apague esa bomba y nos vamos a esquema convencional, sino por el contrario, díganle, muéstreme cómo lo podemos hacer o hagamos esto, pasemos un bolo y él se los va a pasar o miremos si corregimos eso. Porque cuando ustedes le transmiten esa inseguridad de lo que no es familiar para ustedes, lo que van a terminar haciendo es echar para atrás en todo el control metabólico de ese paciente y vamos a tener desenlaces que no son los positivos como tal. Ahora, esta terapia versus la terapia convencional es muy efectiva porque va a disminuir la intensidad de las hipoglucemias hasta en un 80% de los pacientes y obviamente eso te va a traducir en algo muy importante, disminución del temor a tener un mejor control metabólico, que es lo que uno quiere. Yo les decía, primera hipoglucemia severa en un paciente con diabetes tipo 1, el papá paniqueado porque vio a su hijo convulsionar, va a preferir estar en hiperglicemia, que no lo va a llevar a un riesgo como tal, más que exponerlo a hipoglucemias como tal. Y ese beneficio lo vamos a ver sobre todo en el momento más vulnerable, una vez más, en la fase nocturna. Los usuarios de bombas de insulina versus usuarios de otro tipo de tecnologías tienen una disminución importante de hipoglucemias nocturnas, más o menos 20% más que los que usan monitoreos continuos, y con eso vamos a disminuir el temor de las hipoglucemias como tal. Entonces, el estudio de la bomba 670 en pediatría nos dice, tenemos beneficios importantes no solamente en el control, porque vamos a tener más o menos 71% de tiempo en rango en pediatría, sobre todo en la noche, pero también 50% de disminución de hipoglucemias nocturnas y un 98% del tiempo que esté por encima del 70%, pero obviamente, una vez más, de nada sirve un dispositivo que haga ese beneficio, pero con riesgos de hipoglucemias severas o de cetoacidosis. Y miren que en 10,000 pacientes en seguimiento en modo automático, 0 episodios de cetoacidosis y 0 episodios de hipoglucemia severa como tal. Entonces, con esto podemos concluir que los sistemas nuevos van a permitir mayor facilidad y mayor flexibilidad y obviamente nos están introduciendo a lo que es el futuro, que son los dispositivos de asa cerrada completa, que es lo que se está vislumbrando con otro tipo de dispositivos que ya están cercanos. Y que obviamente esto me va a tener ventajas si en el paciente bien elegido, pacientes son candidatos a bombas de insulina o a sensores, pero si el paciente está bien elegido voy a tener un gran beneficio. Y muchos pacientes, el problema que tienen es que llegan a este tipo de tecnología sin la educación adecuada o las ventajas suficientes para aprovechar esta tecnología. Y de ahí es muy importante el mensaje para ustedes. Cuando ustedes, un paciente les pregunte, cuando el paciente les proponga que si les parece que una bomba de insulina puede ser una opción, es muy importante que arranquen primero con un sistema educativo fuerte, porque si no va a crearle unas falsas expectativas que no lograremos si la educación no va de la mano como tal. Y entonces con eso les muestro desde probar la orina, que era inicialmente como se diagnosticaba la diabetes, hasta el descubrimiento de la insulina hace 100 años, hasta glucómetros hace más o menos unos 50 años,
terapias con bombas iniciales que empezaron solamente con infusiones a sensores de glucosa en el 99, a cada vez más acercarnos a esto, que es el asa cerrada, donde la automatización de la diabetes va a llegar probablemente antes que lo que encontremos otras cosas. Y este cuadro, me gusta mucho a mí terminar con este, porque no sé si ustedes saben de quién es este cuadro. Este cuadro es de Picasso. Increíblemente ustedes dirán, Picasso no pintaba así, claro, es de Picasso en sus fases iniciales y sobre todo lo que es bonito es cómo el médico acompañaba la enfermedad y esa es nuestra labor. Puede que no la sepamos curar, puede que no necesariamente sepamos cómo tratarla, pero nuestra labor siempre es estar ahí aconsejando y dando lo mejor de nosotros para poder hacer que ese paciente lleve de la mejor forma esta entidad. Y les decía, esta tecnología probablemente llegue antes que esto, que es un artículo del 83 que decía, más o menos en 10 años tendremos curada la diabetes y eso claramente no se cumplió. Probablemente la cura de la diabetes llegue en un momento muy posterior, diferente a lo que será estos sistemas de asa cerrada que permitirán que el paciente, si bien es cierto, persista con diabetes, logre tener una calidad de vida y un control óptimo para que pueda tener la diabetes como una entidad y no como una enfermedad. Con eso termino. Muchísimas gracias por la atención. Doctor Llano, muchísimas gracias. Un excelente recorrido. Realmente la tecnología, esta última diapositiva que nos mostró, nos permite ver cómo la diabetes, que sabemos los pediatras que es una enfermedad incurable, pues hasta la fecha. No sabremos más adelante, pero por ahora no. Y lo duro que es para nosotros cuando hacemos el diagnóstico y cuando le decimos a un papá, a una mamá, y quedan tan impactados con esto, porque realmente sabe que va a afectar a su hijo y lo va a afectar toda la vida y necesita la insulina toda la vida. Realmente tenemos que aprender mucho nosotros de diabetes y de las nuevas tecnologías para dar una respuesta mucho más eficiente a nuestros pacientes. Y es que cuando lo oímos hablar a usted, aquí tengo varias preguntas, muchísimas preguntas, muy importantes todas, pero yo creo que todos tenemos que, estamos concluyendo que es mucho lo que todos tenemos que aprender, conocer y definitivamente también tenemos que hacer pequeños talleres. Vamos a ir con nuestra siguiente conferencista, es la doctora Diana Carolina Rodríguez Cardona. Ella es nutricionista y dietista egresada de la Pontificia Universidad Javeriana, con más o menos entre 8 y 10 años de experiencia en el nivel clínico. Y esto es muy importante porque ella es una conocedora de todo el manejo de dispositivos, de la parte tan importante de la educación para los médicos en estos temas de los dispositivos. Los médicos, como lo dijo el doctor Llano, de pronto alguien dice, ¿cómo yo voy a recomendar a un paciente un dispositivo para la insulina si yo no lo sé manejar? Yo mejor eso, cerremos esa bomba y avancemos. Avancemos con lo tradicional o de pronto con lo que yo quedé con ese conocimiento, y yo creo que es una responsabilidad también como para nosotros como equipo, como Regional Bogotá, avanzar también con la tecnología. La pandemia nos hizo avanzar tremendamente en la tecnología, por lo menos en el uso de reuniones, cómo hacemos todos estos espacios, y yo creo que en los temas médicos también vamos a avanzar rápidamente. Entonces, la doctora Diana, pues tiene toda una experiencia de educación, que lo acaba de decir el doctor Llano. Ella tanto para médicos como para pacientes que requieran terapias con bombas de difusión, que sean candidatos. Y yo creo que lo más importante aquí es también saber cuáles son esos candidatos. Ya el doctor Llano nos hizo una primera parte. Y como él lo dijo, el tema del conteo de carbohidratos, un tema que de pronto decimos, bueno, ¿y cómo vamos a trabajar esto? Bienvenida, doctora Diana, y estamos atentos. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Les voy entonces a compartir pantalla. Les voy a hablar entonces del conteo de carbohidratos como una estrategia para el manejo de los pacientes con diabetes. Voy a hablar de una manera general y voy a dar algunos tips especiales e importantes, sobre todo en pediatría, en estos niños diagnosticados con diabetes. Bueno, arranquemos con una definición. ¿Cómo se determina el conteo de carbohidratos? Digamos que es un método o una técnica donde podemos planificar las comidas de los pacientes, especialmente con diabetes, y enfocándonos mucho en los carbohidratos, ya que es el principal nutriente que va a generar una respuesta glucémica postprandial.
digamos que los estudios nos muestran que es importante este conteo de carbohidratos con pacientes con diabetes tipo 1 que tengan tratamiento de insulina basal bolo o que usen bomba de insulina. Con los niños y con los adolescentes se ha demostrado que tienen, digamos que es el manejo nutricional, esta intervención nutricional y el aprender a contar carbohidratos desde el momento en el que se diagnostica puede ayudarnos a optimizar ese control glucémico postprandial y lograr mejores resultados en el control del paciente. ¿Qué antecedentes y qué evidencias hay respecto al tema del conteo de carbohidratos? Como nos decía el doctor Juan Pablo Llano, desde 1992, que empezaron a tomar todo este tema de las glucometrías, se empezaron también a dar cuenta que los carbohidratos tenían una condición importante y que cumplían un papel importante en ese control glucémico. Ya en 1929, Joslin realizó esos primeros registros donde miraba o demostraba que la relación que existía entre los carbohidratos y las necesidades de insulina que podían tener el paciente. En el 93 ya tuvo un mayor reconocimiento con el estudio del DCCT, donde demostraban que si hay una mayor intervención y una mayor educación en el paciente con diabetes, vamos a lograr mejores resultados en control glucémico. A partir del 97 empezó a ser parte de las recomendaciones que hace la Asociación Americana de Diabetes y en el 2002 en el estudio DAFNE, que comparó un estudio de la vida real, demostró que esto no solo generaba un impacto positivo en el control glucémico, sino también en términos de calidad de vida. ¿Qué tenemos respecto a las últimas guías de los últimos años que han salido? En el 2016 en Colombia, en la guía práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de pacientes con diabetes, empezaron a hablarnos del conteo de carbohidratos y de la flexibilización de la dosis de insulina de acuerdo a lo que el paciente consumiera y que esto realmente lograba a mejorar el control metabólico y calidad de vida. En la ALAT en el 2017, digamos que la ALAT son los únicos que nos hablaron en su momento de una dosis o una cantidad específica de carbohidratos diaria que necesitaba el paciente como mínimo, que nos decían que eran 130 gramos de carbohidratos al día. Y nos hablaban de si el paciente tiene un esquema de insulina de dosis fijas, la ingesta de carbohidratos se espera que sea uniforme o muy similar todos los días en todos los tiempos de comida. Pero si el paciente tiene una flexibilización en su terapia, en sus dosis de insulina, tiene que hacer un conteo de carbohidratos para así mismo poder flexibilizar la dieta. En la ISPAD en el 2018 nos dice hay múltiples formas de cuantificar los carbohidratos que consume un paciente. No hay evidencia clara de que algún método sea mejor o superior que otro, porque podemos utilizar el conteo de carbohidratos con porciones, con intercambios, con factores, ¿sí? Hay que mirar es cuál de esas opciones se ajusta más a las necesidades y el grado de conocimiento que tenga el paciente. También en esa ISPAD nos dicen lo mismo que nos decía la ALA. Sí, tenemos dosis fijas, cantidad de carbohidratos fijos en la dieta. Si tenemos dosis flexibles, se flexibiliza también la dieta. ¿Qué nos dice lo último? La ADA del 2021 nos recomiendan mucho aumentar o recomendar en los pacientes el aumento en el consumo de fibra, de enfatizar el consumo de vegetales, de frutas, de granos enteros, minimizar el consumo de alimentos procesados. Nos recomienda en tanto adultos como en niños minimizar el consumo de alimentos que sean azucarados o que tengan azúcar adicionada, porque esto puede desplazar alimentos que son mucho más saludables, que le van a dar una mayor densidad de nutrientes y que realmente van a nutrir al paciente. Y nos dicen que se necesita conteo de carbohidratos para poder dosificar la dosis de insulina. Pero algo que antes no se había mencionado y que empezó a salir en las guías es que el consumo de proteínas y de grasas también puede llegar a tener un impacto en la glucemia del paciente y es necesario empezar a determinar si se aumenta la dosificación de la insulina dependiendo también del consumo de proteínas y grasas en el paciente. ¿Cuáles son los beneficios que puede traer para nuestros pacientes que cuenten carbohidratos? ¿Sí? Uno, que ya lo hemos nombrado varias veces, es ayudar a alcanzar ese mejor control glucémico. Sirve también para modificar hábitos de alimentación, ayudar a controlar el peso,
está muy enfocado en pacientes que tengan sobrepeso o obesidad, pero también es muy útil para poder llevar a metas a estos pacientes, digamos, en su estado nutricional. Mejorar el estado nutricional de nuestros niños porque ellos necesitan tener todos los nutrientes para poder crecer y desarrollarse de manera adecuada. Minimizar esas excursiones postprandiales. Digamos que algo súper importante y que digamos que se ha visto en últimos estudios es que el conteo de carbohidratos va a otorgar una mayor flexibilidad en el paciente y esto va a hacer que el paciente tenga una vida social más normal, sin tantas restricciones, y esto se va a traducir en calidad de vida, no solo en términos de salud, como se siente el paciente a nivel salud, sino a nivel también psicológico, emocional y pues de estabilidad y aceptación de la condición del paciente. Cuando hablamos de conteo de carbohidratos, nosotros normalmente en la consulta lo dividimos como en dos niveles, un nivel básico y un nivel avanzado. En el nivel básico, les enseñamos a los pacientes a identificar y evaluar la cantidad de carbohidratos que puede consumir, ¿sí? Cuando empezamos con esta parte básica, preferimos iniciar con porciones fijas de carbohidratos distribuidas en las diferentes comidas y que sean horarios similares en la alimentación para identificar y modificar patrones de alimentación en cada paciente. ¿En quiénes utilizamos este nivel de conocimiento y de educación? Se usa básicamente en pacientes con diabetes tipo 1 que tenga su tratamiento convencional, diabetes tipo 2 o diabetes gestacional. En el conteo avanzado, ya aquí el paciente, cuando ya hemos logrado, digamos que erradicar malos hábitos de alimentación, optimizar todo ese conocimiento en la selección de alimentos, el paciente puede entrar a identificar su cantidad de carbohidratos que debe consumir en cada tiempo de comida y calcular la cantidad de insulina que necesita para el consumo de esos carbohidratos. Aquí utilizamos este método especialmente en pacientes con diabetes tipo 1, ¿sí? Que utilicen múltiples dosis de insulina o que usen bombas de insulina. El paciente tiene que, digamos que, seguir 7 pasos para lograr hacer un conteo de carbohidratos efectivo. Nuestro primer paso es una valoración nutricional, el segundo paso, identificación de grupos de alimentos, tercer paso, que identifique las porciones y haga un registro de sus comidas. Quinto paso, la lectura de las etiquetas. Es súper importante actualmente que el paciente entienda las etiquetas de los productos que puede conseguir en el mercado. Y ya sexto y séptimo paso, que hacen parte del conteo avanzado, ya empezamos a hablar de lo que denominamos ratio y sensibilidad, que es para ajustar las dosis de insulina dependiendo del consumo de carbohidratos y el nivel de glucosa que tenga el paciente. Hablemos un poquito de cada uno de estos pasos. En el paso 1, en la valoración nutricional, en la consulta nutricional, uno espera que el paciente, cuando llega a la consulta, salga con el conocimiento de qué puede comer, cuánto puede comer y que salga con un presupuesto de carbohidratos, ¿sí? Yo siempre les pongo a los pacientes el ejemplo de que ese presupuesto, que uno es como una empresa. Ese presupuesto, si yo cumplo con el presupuesto, maravilloso. Si me sobra plata o me sobra presupuesto, pues significa que no estoy cumpliendo con lo que tengo que cumplir, o si me sobra, o sea, me hace falta, pues estoy excediéndome en los gastos y eso no va a generar buenos resultados. Entonces, ¿qué buscamos? Que teniendo en cuenta la edad, el peso, los hábitos, todos estos factores que son importantes en la rutina del paciente, en la alimentación para garantizar un estado nutricional óptimo, le digamos cuánto puede comer en cada tiempo de comida. Algo importante es que en los últimos estudios se demuestra que no todos los pacientes con diabetes tienen que comer de 5 a 6 veces al día. Esto va a depender de su estado nutricional y va a ir también muy ligado en los resultados de control glucémico que tenga. Entonces podemos tener esta distribución en 3 comidas principales o se puede necesitar 2 o 3 refrigerios y esto también va a ir muy de la mano de las insulinas que esté utilizando el paciente. Y pues recomendar plato saludable, que también es una opción, pero digamos que para que tengamos una mejor claridad y que el paciente pueda empezar a practicar su conteo de carbohidratos, debemos enfatizar mucho el presupuesto en cada comida. Cuando hacemos las dietas para estos pacientes, hablamos de que esa dieta sea completa, que cumpla con todos los micro y macronutrientes que se necesita
en el día a día y que sea equilibrada de acuerdo a la etapa en la que se encuentra el paciente, si es un niño, si es un adolescente, si es un adulto mayor, que sea suficiente, que cubra todas las necesidades a nivel de calorías y que sea individualizada, ¿sí? Necesitamos que esto cubra de acuerdo a la actividad física que hace el paciente, a la edad, el género y los hábitos, que también son súper importantes para lograr una mejor adherencia al plan de alimentación instaurado. En este paso 2, en el proceso de identificar los grupos de alimentos, es importante que el paciente sepa qué sí le aporta y qué no le aporta carbohidratos. También acá evaluamos si el paciente presenta o no algún déficit nutricional. De acuerdo a los exámenes que se le hacen de rutina, podemos identificar si hay déficit, si este déficit se puede manejar con alimentación o es necesario suplementar. En cuanto a los niños con diabetes, no hay evidencia de que ellos requieran una suplementación de vitaminas y minerales, ¿no? Ellos tienen los mismos requerimientos de un niño completamente sano, entonces se puede manejar con alimentación en la mayoría de los casos. Cuando empezamos a hablar de cada uno de los macronutrientes, ¿sí? Entonces empezamos a abordar y a dar recomendaciones de cuáles son esos alimentos que podemos seleccionar de este grupo que se ha recomendado para ayudar a garantizar digamos que el estado nutricional sea óptimo. Cuando empezamos a hablar de las grasas, sabemos que las grasas son las que más calorías le van a brindar al paciente en términos de energía, y que estas grasas también son fundamentales porque nos ayudan a transportar algunas vitaminas. ¿Qué nos dice la Asociación Americana de Diabetes? Nos dice que tenemos que buscar que los pacientes tengan un menor consumo de grasas trans, pero que aumenten su consumo de alimentos ricos en ácidos grasos omega, tales como el pescado, las nueces, las semillas, todo esto con el fin de prevenir enfermedades cardiovasculares. ¿Cuál es el consejo para los niños? Es comer pescados azules. Cuando hablamos de pescados azules es una clasificación que hay respecto a el porcentaje de grasa que aportan estos pescados. Los pescados azules son el atún, el salmón, el bacalao, que por lo menos se espera que el paciente lo pueda consumir 2 veces a la semana y ellos recomiendan una porción entre 80 a 120 gramos. En cuanto a las proteínas, recordemos que las proteínas son fundamentales para el crecimiento, la construcción y reparación de todos los tejidos del cuerpo, que son necesarias especialmente en los niños para lograr ese crecimiento y desarrollo, y esto va a ir de acuerdo a las necesidades del paciente y de la edad del paciente. Digamos que pacientes que tengan nefropatía o alguna condición en su riñón, pues esto va a tener que ser individualizado dependiendo si presenta proteinuria, albuminuria. Entonces tenemos que ajustar las necesidades de acuerdo a la pérdida que está teniendo este paciente para evitar que se pierda músculo y que digamos que en los niños no se logre ese crecimiento que se espera. ¿Qué es importante respecto a la cantidad de proteína que requieren los niños durante la infancia? Es mayor la necesidad durante la primera infancia y en la medida que vamos creciendo, las necesidades se van disminuyendo. Es importante mirar que personas que ya tienen nefropatía, lo mínimo que deben consumir son 0.8 gramos por kilo por día para lograr, digamos que mantener masa muscular y evitar una depresión nutricional, pérdida de masa muscular y que de pronto esto genere alguna otra complicación adicional. Y por último, los carbohidratos, digamos que no hay como tal una restricción en porcentaje o aporte de carbohidratos en la alimentación de niños y adultos, porque es el nutriente principal para el aporte de energía, ¿sí? Lo que sí es importante es enfatizar en que se tienen que consumir carbohidratos que sean fuentes altas de fibra, tales como las frutas, las verduras, las leguminosas, y disminuir el tipo de consumo de alimentos que puedan tener azúcares añadidos o adicionados. En los niños se estima que por lo menos el 45% de la energía que ellos deben recibir diariamente debe provenir de los carbohidratos, ¿sí? Que esto más o menos en niños de 10 años o menores de 10 años pueden ser hasta 170 gramos en el día, y en adolescentes, que es como en ese momento donde ellos más crecen, pueden llegar a consumir hasta 213 gramos en el día. ¿Qué es importante? Que
identifique y el paciente aprenda y entienda en qué momentos debe consumir cada tipo de carbohidrato, ¿sí? Hablamos de que hay unos carbohidratos que son simples o que se absorben de manera rápida, que son los que el paciente va a utilizar o va a consumir cuando presente hipoglucemias. ¿Por qué? Porque este tipo de carbohidratos va a aumentar de forma casi inmediata la glucemia y va a ayudar a resolver de manera rápida ese episodio de hipoglucemia. Aquí es donde tenemos el azúcar, la miel, los jugos, las gaseosas, todo lo que son golosinas, y aquí es donde introducimos los jugos de fruta. Sabemos que la fruta la deben consumir los pacientes, pero debe ser fruta entera, tratar de que no sean jugos, precisamente porque va a subir de manera muy rápida la glucosa y se va a perder mucha de la fibra que contiene cada fruta. Por otro lado están los complejos o los de lenta absorción, ¿sí? Que son los que aportan fibra y estos son los que los pacientes deben consumir especialmente en los tiempos de comida principales, donde tenemos los cereales, las féculas, las harinas, ojalá integrales, las pastas, el pan, las galletas, las leguminosas y lo que son tubérculos, papa, yuca, plátano y arracacho. Cuando hablamos de las hipoglucemias es importante, y yo les enseño mucho a mis pacientes, la regla del 15 por 15. ¿Qué es eso de la regla del 15 por 15? Es si el paciente tiene niveles de glucosa por debajo de 70, va a tener que ingerir 15 gramos de carbohidratos, esperar 15 minutos y a los 15 minutos tomar nuevamente una glucometría para verificar que ya haya salido de esa hipoglucemia. Si la glucometría es inferior a 50, pues 15 gramos no alcanza a ser suficiente y tendrían que duplicar esta dosis o por lo menos consumir de 20 a 25 gramos de carbohidratos de absorción rápida. Esto con el fin de evitar estos episodios de hipoglucemia que a veces duran horas en el paciente y que pueden resultar incapacitantes y estresantes para la familia pues, que está ayudando a este paciente. ¿Qué son 15 gramos de carbohidratos de absorción rápida o cuáles son esas mejores opciones que el paciente puede consumir para salir rápido de una hipoglucemia? 15 gramos de carbohidratos equivalen a 3 sobres de azúcar. Cada sobre de azúcar tiene 5 gramos de carbohidratos. El tubito o la barrita de lecherita, media cajita de jugo HIT, Coca-Cola, jugo de naranja, medio vasito o una cucharada de miel. Con los niños que tal vez cuando tienen esos valores por debajo de 70 o esas hipoglucemias severas, que de pronto no tengan a la mano glucagón o los papás no sepan cómo colocarle el glucagón, utilizamos y recomendamos mucho la miel y la lecherita. Les recomendamos a los papás untar por dentro en los cachetes del paciente esta lecherita y esta miel mientras se van a su consulta de urgencias, porque pues el paciente tiene que empezar a recibir y regular esos niveles de glucosa. ¿Qué es importante? Que se deben revisar después de haber consumido estos carbohidratos y determinar si tienen o no que consumir más cantidad de carbohidratos, ¿sí? Algo importante es que los niños y los adolescentes, dependiendo de la edad, dependiendo del peso, digamos que 15 gramos de carbohidratos puede ser una cantidad grande. Entonces, inicialmente con ellos se empieza con 10, aquí máximo 15 gramos de carbohidratos, o se hace el cálculo de 0.3 gramos por kilo para saber cuál puede ser esa necesidad de consumo de carbohidratos de absorción rápida para que salgan de una hipoglucemia y no tengamos ese efecto rebote, ¿sí? Lo que buscamos es que se salga la hipoglucemia, pero que no empiecen a tener hiperglucemia posterior a esa hipoglucemia. Bueno, por otro lado, cuando hacemos nuestros esquemas de alimentación, también debemos tener en cuenta el índice glucémico de los alimentos. ¿A qué se refiere el índice glucémico? Digamos que el índice glucémico nos dice la capacidad que tiene un alimento de elevar la glucemia en rapidez y proporción. Este estudio nos muestra es que, digamos, con una porción de más o menos 50 gramos de carbohidratos de cada uno de los alimentos, qué tan rápido y qué tanto sube la glicemia, ¿sí? Por eso lo tenemos en cuenta. Pero tenemos que tener en cuenta también otros factores adicionales al índice glucémico, ¿sí? Que pueden afectar esos niveles de glucosa y pueden generar que el paciente se le suba con mayor proporción la glucosa sanguínea.
Uno es el grado de maduración de las frutas especialmente, ¿sí? Una fruta entre más madura, más rápido va a ser la absorción de esos carbohidratos y por eso se recomienda que traten de seleccionar frutas no tan maduras. El tipo de alimento, digamos que entre más procesado sea un alimento, va a perder mucha de esa fibra que tiene y va a hacer que la absorción también se dé de una manera más rápida. El tiempo de cocción de los alimentos, cuando los alimentos son expuestos mucho tiempo al calor y al agua, van a liberar almidones y cuando el paciente los va a consumir, va a absorberlos de una manera más rápida. Aquí yo les pongo siempre el ejemplo de los calentados, por ejemplo. Cuando preparamos los frijoles con el arroz recién hechos, pueden quedarnos un poco más aguados, pero en la medida que esto se va recalentando, va cogiendo una consistencia más viscosa. Y esa consistencia lo que nos dice es que esos almidones se liberaron y que están mucho más biodisponibles para que el paciente los absorba de una manera más rápida. La forma de preparación, lo ideal es que la alimentación sea lo más natural posible, que las preparaciones no sean tan elaboradas, porque normalmente cuando una preparación es muy elaborada, va a llevar muchos más ingredientes, va a aumentar la carga calórica y también esa carga glucémica. El contenido de fibra o grasa, digamos que la grasa se ha identificado que retrasa el proceso de digestión y esto hace que no coincida al momento de la absorción de los carbohidratos con la acción de la insulina. Entonces, cuando consumen alimentos altos en grasa, por ejemplo, pizzas, hamburguesas, lasañas, que tienen tanto carbohidratos, grasas y proteínas, pero que la proporción de grasas es un poco mayor, puede que la acción de la insulina actúe a las 2 horas y que el efecto de la grasa hace que esa absorción de los carbohidratos se dé más o menos a la 3.ª hora. Entonces no va a coincidir la insulina con la absorción de los carbohidratos y vamos a tener que este paciente va a tener hiperglucemia sostenida durante la tarde después de un almuerzo con un tipo de alimento de estos que mencioné. Aparte del índice glucémico, digamos que a diferencia, el índice glucémico y la carga glucémica son términos diferentes. El índice, como les decía, está evaluado en una porción de 50 gramos de cualquier alimento, 50 gramos de arroz, 50 gramos de pasta, 50 gramos de pan, pero la carga glucémica está evaluada es en la porción normal que uno puede llegar a comer, ¿sí? Es la porción habitual que uno consume. Entonces, aquí cambia un poquito el panorama porque podemos tener alimentos con un índice glicémico bajo, pero que tengan una carga glucémica alta. Por ejemplo, 50 gramos de pasta no es una porción muy grande y digamos que si va a ser la comida principal, va a ser muy poca cantidad, ¿sí? El paciente puede llegar a comer más pasta y al aumentar esa porción va a tener entonces una carga glucémica alta, ¿sí? Y esto va a tener un impacto en la glicemia del paciente. Por eso, cuando nosotros diseñamos las dietas, combinamos tanto el índice glucémico como la carga glucémica para tratar de minimizar ese impacto en la glicemia del paciente. ¿Listo? Tercer paso. ¿Con qué va a medir el paciente? El paciente tiene que aprender a contar carbohidratos con una herramienta que le permita medir qué es lo que está comiendo. Entonces, podemos recomendarle usar grameras si queremos que este conteo sea muy preciso, pero si el paciente no tiene acceso a comprar una gramera, podemos utilizar tazas medidoras que son un poco más económicas, o si el paciente de verdad tiene poco acceso a comprar este tipo de instrumentos, podemos utilizar hasta vasos desechables. Lo importante es que el paciente sepa cómo utilizar estas herramientas y que mida cada una de las comidas que hace durante el día. Paso 4, usar listas de alimentos. Digamos que tenemos múltiples listas de alimentos a nivel nacional, de las diferentes universidades se han sacado listas de alimentos que nos dicen cuántos carbohidratos aporta cada alimento. Lo importante es que el paciente, la herramienta que se escoja, ¿sí?, sea por porción, por intercambio o por factores, sepa utilizarla y sepa contar carbohidratos. ¿Qué le enseñamos al paciente? Que mire su lista, mire el alimento, qué alimento seleccionó, qué alimento va a consumir. Si utiliza tazas medidoras, que utilice las tazas medidoras de manera correcta.
que pese el alimento de manera correcta y de esta manera pueda identificar cuál es esa cantidad de gramos de carbohidratos que le estaría aportando ese alimento. Aquí digamos que los pacientes tienen que aprender a veces a hacer regla de 3 y por eso yo les decía, es importante ver el grado de conocimiento que tenga un paciente, ¿sí? Tenemos que ajustar estas herramientas a lo que pueda hacer el paciente y buscar hacerlo de la manera más sencilla y más práctica para él. En nuestro quinto paso tenemos el registro de las comidas. Es importante que el paciente registre qué come para nosotros poder identificar si está entendiendo el conteo de carbohidratos, si lo está haciendo o no de manera correcta. Y esta es una herramienta que también le sirve mucho a los médicos, a los endocrinólogos, para poder ajustar las dosis de insulina. Si el paciente va a registrar las comidas, nos tiene que poner qué tiempo de comida es, a qué hora se está comiendo, la fecha, nos pone qué alimentos consumió, la cantidad del alimento que consumió y cuántos gramos de carbohidratos le contó a ese alimento, ¿sí? ¿Qué buscamos? Que el paciente, por ejemplo, si esta es la comida que va a realizar, separe qué alimentos sí le aportan carbohidratos, vaya y revise en su lista estos alimentos, los pueda pesar, medir y saber cuál es esa cantidad para verificar y sumar cuál es el aporte de carbohidratos de cada uno de esos alimentos respecto a la porción que él se va a comer, ¿sí? Cuando el paciente suma toda esta cantidad de carbohidratos que tiene en su plato, que va a consumir, va a mirar si está o no dentro de ese presupuesto que le establecimos en la consulta nutricional. Por ejemplo, si el paciente tiene un presupuesto de 50 gramos de carbohidratos para un almuerzo, aquí todavía podría consumir algo más que le aportara carbohidratos para cumplir con ese presupuesto. Cuando el paciente ya tiene un conocimiento mayor de qué es lo más saludable, qué es lo más óptimo, podemos, digamos que decirle cuál es ese presupuesto en todo el día y el paciente puede empezar a jugar con ese presupuesto. Empezar a decir, ay, venga, en el desayuno voy a comer menos porque me invitaron a almorzar y posiblemente la cantidad de carbohidratos en este almuerzo sea mayor y lo que buscamos es que no se pase de ese presupuesto que tienen todo el día. ¿Qué es lo necesario para poder evaluar si esa cantidad de insulina que el paciente se está aplicando, si le está funcionando para lograr ese control glucémico con ese conteo de carbohidratos? Buscamos que el paciente registre todo lo que está comiendo, ¿sí? En cantidad y el conteo de carbohidratos. Definamos cuál es ese total de carbohidratos que está consumiendo en cada tiempo de comida y nos muestre cómo arrancó en términos de niveles de glucosa antes de comer y cómo fue a las 2 horas ese resultado, ¿sí? ¿Cuál es esa dosis de insulina que se aplicó? Y con eso podemos saber si se está subiendo más de lo que esperamos, ¿sí? O si por el contrario está presentando hipoglucemias después de consumir, y esto va a ser una herramienta que pueden utilizar también ustedes en su consulta para determinar si hay que aumentar o disminuir la dosis de insulina en estos pacientes en cada tiempo de comida. Esto es lo que esperamos que el paciente nos lleve a la consulta. En la consulta nutricional es muy chévere y muy dinámico poder analizar estos registros que hacen los pacientes porque identificamos hábitos de alimentación, identificamos si está comiendo las 3 comidas, porque hay pacientes que a veces por miedo a que se les suban las glicemias no comen, ¿sí? Identificamos si está siguiendo o no las recomendaciones, cómo le va con sus niveles de glucosa y pues ya la cantidad de insulina sí va más a lo que el médico haya recomendado. Porque también encontramos pacientes que modifican esas recomendaciones en la dosis de insulina por miedo a presentar hipoglucemias o a presentar hiperglucemias. Ya cuando hablamos de un conteo avanzado, y aquí vamos a ahondar mucho más en lo que es ratio y sensibilidad, esos dos términos que empezamos a usar cuando se hace la flexibilización de la terapia en términos de dosis de insulina y cantidad de carbohidratos. Entonces, cuando hablamos de conteo avanzado, decimos que no es una dieta, ¿sí? Sino que aquí queremos saber es cuánto necesita el paciente de insulina de manera individualizada cada vez que vaya a comer y de acuerdo a cómo tenga los niveles de glucosa. Entonces,
Hablamos de ratio, que siempre que hablemos de ratio vamos a hablar de la cantidad de carbohidratos que va a consumir el paciente por comida y vamos a necesitar una cantidad de insulina para eso. Y cuando hablamos de sensibilidad o factor de corrección, hablamos de esos niveles de glucosa que el paciente tiene que corregir o tiene que ajustar para evitar hipoglucemias o hiperglucemias. ¿Cuál es el propósito de los bolos con las comidas? Digamos que aquí cuando hablamos de conteo avanzado, hay algo importante que el doctor nos comentaba en la charla anterior, y es que esto se puede hacer con insulinas de acción ultra rápida. No tenemos tan buenos resultados cuando utilizan insulina regular o otro tipo de insulinas, sino que esto es importante que son solamente con insulinas de acción ultra rápida. Cada vez que el paciente va a comer, ¿cuál es el propósito? Que se tome su glucometría para saber en qué rango está y esperamos que suban sus niveles de glucosa y que a las 2 horas veamos ese pico máximo y a las siguientes 2 horas o a las 4 horas de haber terminado de comer, el paciente vuelva más o menos a unos rangos deseados que sean estables para él. ¿Cómo saber si al paciente le fue bien o no le fue bien después de un bolo de corrección o con comida? Sabemos que normalmente esperamos que el paciente se suba entre 30 a 60 puntos de su glicemia después de haber comido, ¿sí? O que cumpla con alguno de estos parámetros que nos dicen las diferentes asociaciones. Digamos que aquí yo por lo menos me baso mucho en lo que recomienda la Asociación Americana de Diabetes, que buscamos que en ayunas ojalá esté entre 80, máximo 130, y que después de la comida, pues sus valores no sean superiores a 180. Cuando hablamos de ratio, digamos que el ratio es un número que calculamos que le va a decir al paciente cuántos gramos de carbohidratos se puede comer para necesitar una unidad de insulina, ¿sí? O cuántos gramos de carbohidratos le va a cubrir o le va a metabolizar una unidad de insulina. ¿Cómo le calculamos esto al paciente? Por la regla del 500 o del 450. ¿Sí? Utilizamos 450 en adultos, 500 en niños. Entonces, 450 lo vamos a dividir por la dosis diaria total de insulina del paciente. Entonces, vamos a tener en cuenta tanto lo que usa de análogos de acción prolongada como lo que utiliza de insulinas de acción rápida. Sumamos todo y eso nos va a dar la dosis diaria total de insulina. Entonces hacemos el cálculo. En este caso es una paciente que pesa 73 kilos, que tiene 48 años, pero que en todo el día utiliza 22 unidades de insulina. Entonces hacemos la regla del 450, lo dividimos en su dosis diaria total, que son 22, y esto nos va a decir que su ratio es de 20. ¿Qué significa ese 20? Significa que por cada 20 gramos de carbohidratos, esta paciente va a necesitar ponerse una unidad de insulina. Entonces, ¿qué hace el paciente? El paciente tiene entonces que contar carbohidratos, va a contar los carbohidratos de acuerdo a cómo se le enseñó en esa parte básica. Buscamos que sea lo más preciso posible. Contando carbohidratos, el paciente, esos carbohidratos que se va a comer, los va a dividir en su ratio, ¿sí? Entonces, en el caso de doña María, ella va a tener que dividirlo en 20 porque 20 es su ratio. Y esto le va a dar la dosis de insulina que ella necesita para poder metabolizar esos carbohidratos que se va a comer y evitar una hipo o una hiperglucemia. Y eso lo va a tener que hacer con todas las comidas que va a hacer durante el día, ¿sí? Cuando utilizamos múltiples dosis de insulina, posiblemente con los refrigerios no lo hagamos, pero cuando utilizan bombas de insulina con todos los carbohidratos que consuman, sí lo tienen que hacer. Tienen que ingresar cuántos carbohidratos se está comiendo para que se le calcule cuál es esa dosis que requiere para esos carbohidratos que se va a comer. ¿Qué es importante? ¿Sí? Digamos que cómo evaluamos si ese ratio que se le calculó, si le funciona, no le funciona, lo tenemos que ajustar. Tenemos que siempre tomar glucometría a las 2 horas después de haber comido, ¿sí? Eso es lo que nos va a decir qué tanto se subió, si se subió, si no se subió, sino que se bajó, para poder determinar si hay que aumentar o disminuir ese ratio. ¿Listo? Otra cuestión importante es que, digamos que para tomar decisiones de ajustar el ratio,
yo necesito varios registros, ¿sí? No puedo tomar una decisión con pocos registros porque puede ser que un día se le subió, otro día se le bajó y el otro día se mantuvo estable. No puedo tomar decisiones con 3 días, necesito un poco más de tiempo de evaluación de cómo está utilizando ese ratio y ese impacto que está teniendo en el paciente para saber si sí lo subo o lo bajo. ¿Listo? Bueno, eso en cuanto al ratio. Ahora, cuando los pacientes presentan hiperglucemias, nosotros podemos generar o que el paciente se ponga bolos de corrección para ayudarlo a bajar de una manera más rápida ese rango adecuado. Entonces, digamos que ahí enfatizamos mucho en el paciente que recuerde que esos bolos que se pone con la insulina de acción ultra rápida van a actuar en su cuerpo por un tiempo de más o menos 3-4 horas, ¿sí? Y que no puede tomar decisiones diferentes durante esas 3-4 horas. Por ejemplo, si el paciente se levanta en 300, hace un cálculo específico que nosotros le enseñamos cuando ya se flexibiliza la terapia, y él calcula cuánto necesita de insulina. Se inyecta ese bolo y que esperamos que a las 2 horas haya bajado por lo menos la mitad de lo que tiene que bajar hasta llegar a esa meta que nosotros le pusimos. Por ejemplo, si el paciente está en 300 y su meta es llegar a 100, a las 2 horas apenas va a ir en 200, que 200 todavía es una hiperglucemia, pero eso es a las 2 horas. Y a las 2 horas la mayoría de los pacientes dicen, no, no he bajado, todavía estoy en hiperglucemia. Y muchos de ellos a veces dicen, me voy a poner más insulina. No, hay que enseñarles a tener calma, la insulina va a actuar poco a poco y a las 3-4 horas ya lo va a llevar a ese rango. Si nuestra sensibilidad calculada está ajustada. ¿Listo? ¿Qué es eso de la sensibilidad o el factor de corrección? Es también un número que calculamos y que va a determinar cuántos miligramos por decilitro disminuye la glicemia del paciente con una unidad de insulina, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si la sensibilidad del paciente es de 50, significa que cada vez que el paciente se ponga una unidad, va a bajar 50 puntos de su glicemia. Y de esta manera se lo enseñamos al paciente para que identifique cuál es esa necesidad y pueda hacer el cálculo y se ponga sus bolos de corrección en caso de ser necesario. Esto es muy usado en los pacientes que utilizan bomba de insulina, aunque también con pacientes que tienen múltiples dosis de insulina se puede utilizar, pues dependiendo de cómo se vea el comportamiento de glucosa del paciente durante el día y qué tanto riesgo tenga de presentar hipoglucemia. Para calcular la sensibilidad utilizamos la regla del 1700 o del 2000. 1700 para adulto, 2000 para niños. Entonces, igual vamos a tener en cuenta la dosis diaria total de insulina que usa el paciente. Volvemos con doña María, que dijimos que doña María utilizaba 22 unidades en todo el día. Entonces calculamos 1700 dividido 22 y nos dice que la sensibilidad de doña María es de 77. O sea que por cada unidad que doña María se ponga adicional de insulina, va a bajar 77 puntos de la glicemia. En los niños se ven sensibilidades, como nos decía el doctor, altísimas, que a veces una unidad los puede bajar 100 puntos de la glicemia, 150, hemos identificado estas sensibilidades de 200, que con una unidad pues los va a bajar y les puede llegar a producir una hipoglucemia severa. Por eso es necesario ajustar la dosis de insulina y la bomba de insulina en estos casos es una muy buena opción para, digamos que garantizar que el paciente no vaya a tener hipoglucemias. Entonces, ¿cómo calcula el paciente el bolo para corregir sus niveles de glucosa? Si la sensibilidad del paciente es de 30, va a bajar 30 puntos de su glicemia al ponerse una unidad de insulina. Si la sensibilidad es de 50, va a bajar 50. ¿Qué necesita para calcular ese bolus de corrección? Tomarse glucometría, ¿sí? Lo que decía el doctor es importante y es que a pesar de que puedan contar con un monitoreo continuo de glucosa, el valor real y el más ajustado a las necesidades del paciente sigue siendo la glucometría y es importante que se tomen glucometrías los pacientes para la toma de decisiones. Entonces va a tener su glucosa actual, la meta, esa meta sí la establece el médico, puede ser más o menos 140, 120, 150, dependiendo del riesgo que tenga el paciente de tener hipoglucemias y de si ya se ha evaluado si le funciona o no esta sensibilidad al paciente.
Y esto se va a dividir por la sensibilidad calculada y nos va a dar la dosis de insulina que necesita para llegar a ese objetivo de glucosa. Por ejemplo, si tenemos la glucosa en 250 y nuestra meta es llegar a 140 y lo dividimos por la sensibilidad que es de 50, se va a tener que poner 2 unidades de insulina para corregir y llegar a 140 más o menos en 4 horas. Entonces, ¿cómo evaluamos si esa sensibilidad sí está funcionando o no está funcionando? Importante, tomarse igual glucometría 2 horas después de un bolo de corrección. ¿Sí? ¿Para qué? Para saber si efectivamente sí está bajando y cuánto está bajando. Si está logrando esa mitad que nosotros esperamos en el bolo. ¿Se acuerdan que ahorita yo les decía que cada vez que se pone un bolo de corrección, a las 2 horas esperamos que esté más o menos en la mitad de todo lo que tiene que bajar? Y es importante que también se tome una glucometría a las 4 horas para saber ese bolo y toda esa cantidad de insulina que se le puso, hasta qué punto llevó al paciente. Acá hay un ejemplo donde nosotros les enseñamos a los pacientes a hacer estos cálculos. Estos son los cálculos que tiene que hacer el paciente cada vez que va a comer, ¿sí? Y esto es lo que nosotros les enseñamos durante la consulta y durante todo este proceso educativo. El paciente entonces va a tomarse su glucometría, va a tener clara cuál es esa meta a la que tiene que llegar, va a tener claro cuál es su sensibilidad, cuál es su ratio y va a contar carbohidratos. ¿Listo? Ya teniendo toda esa información, el paciente dice, listo, ¿cuánto me tengo que inyectar para corregir mis niveles de glucosa? Y hace la fórmula. 180 menos 140 dividido su sensibilidad, le va a dar, en este caso, que es el de Valentina, nos va a dar 2 unidades de insulina. ¿Y cuánta insulina debe inyectarse para poder comer carbohidratos y que podamos metabolizar esos carbohidratos y no tengamos una hiperglucemia? Va a sus carbohidratos dividirlos en el ratio. Y eso le va a dar, en este caso, 4 unidades de insulina. Eso quiere decir que el paciente, tanto para corregir como para comer, va a necesitar 6 unidades de insulina. Caso diferente, y digamos que la dosis de insulina se flexibiliza es dependiendo de la cantidad de carbohidratos y de la glucosa que tenga el paciente. Si en este caso el paciente estuviera más alto, posiblemente pues tenga mayor necesidad de insulina para corregirse, o si consume menos o más carbohidratos, esto también va a generar que no siempre se tenga que poner 6 al desayuno, sino que pueda ser entre 3 a 8 unidades, y digamos que esto va a ser evaluado continuamente en las consultas con su médico, con su nutricionista, para ver si el paciente lo está manejando de manera correcta. Aquí es algo súper importante, y es cuando flexibilizamos la dieta y la dosis de insulina, hay que hacer un mayor seguimiento en el paciente, porque hay pacientes que cuando empiezan a contar muy bien carbohidratos, pueden empezar a comer alimentos que no están dentro de lo recomendado, no van a tener un mal control metabólico, pero sí pueden empezar a aumentar de peso. ¿Sí? Y esto puede llegar a pasar sobre todo con los adolescentes, ¿sí? Que es una etapa difícil de cambios, tanto a nivel emocional, físico, psicológico, donde pueden empezar a querer consumir alimentos que sus compañeros consumen o compartir con ellos, y ahí es donde podemos tener, digamos que este inconveniente que tenemos que ir acompañando de manera educativa para evitar que el paciente pues se suba de peso. En resumen, ya para terminar, entonces, digamos que el conteo de carbohidratos nos permite hacer ese foco en los carbohidratos, en cómo estos carbohidratos generan ese impacto en el paciente, y que el paciente comprenda por qué tiene que hacer una dieta específica, escoger mejor los carbohidratos o los alimentos que va a consumir. Es importante que sepamos que hay 2 niveles de conocimiento. Hay pacientes que se demoran mucho en poder pasar del básico al avanzado, como hay otros que de una pueden ingresar al avanzado porque tienen unos mejores hábitos de alimentación y es más fácil enseñarles este proceso. Tener en cuenta que cuando se flexibiliza la dosis de insulina, tenemos que manejar muy bien los conceptos de ratio y sensibilidad, que es necesario individualizar. Cada paciente tiene un proceso diferente, unas necesidades diferentes, tanto en alimentación como en dosis de insulina. Y pues realmente este método sí se ha demostrado que contribuye a reducir niveles de hemoglobina glucosilada
y mejores resultados a largo plazo en pacientes con diabetes tipo 1. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, no sé si tienen preguntas. Muchísimas gracias, doctora Rodríguez. Excelente conferencia. Realmente quedamos muy como preparados para aprender muchísimo, porque realmente es mucho lo que tenemos que aprender. Voy a iniciar la sesión de preguntas. Tengo varias preguntas en el chat, también por el interno. Entonces, les voy a ir haciendo las preguntas. Y si, por ejemplo, la doctora Rodríguez la contesta, pero el doctor ya no quiere complementar algo o al contrario, adelante. Entonces aquí tengo una primera pregunta para el doctor Llano, y es si todas las bombas de infusión están acopladas a un monitor continuo de glucosa. Hola, buenas noches. No todas están. Digamos que existen bombas que son sin monitoreo. Digamos que hay unas bombas, por ejemplo, Omnipod, es una bomba que en un momento dado estuvo en el país y era solamente un sistema de infusión. Lo que pasa es que el beneficio realmente se ha demostrado cuando va acoplado con un sistema de monitoreo. Esa fue la razón por la cual en el plan de beneficios o POS en su momento se incluyó la bomba, pero para Colombia, para que sea cubierto por el plan, tiene que ir con sistema de monitoreo continuo, porque realmente el beneficio metabólico se da cuando están acoplados los dos. Muchas gracias, doctor Llano. En ese mismo sentido voy a coger otra pregunta que hacía referencia a esta parte de en nuestro sistema de aseguramiento, cómo podemos lograr esto. Y es que nos dice que si ya mi paciente tiene criterios para el uso de bomba de infusión, ¿cuáles serían los pasos para adquirir la bomba? De forma particular, a través de su EPS, y definitivamente cuáles tendríamos en el país. Digamos que está incluida efectivamente entonces la bomba que tenga sistema de monitoreo, es decir, que estaría cubierta por el sistema, por la seguridad social. Lo que pasa es que cada una de los prestadores, cada una de las EPS, tiene procedimientos distintos para poder llegar a una entrega de bomba de insulina. Usualmente comparten algo en común, entonces que uno cumpla los criterios, que haya sido formulada por un médico que esté formado en entrenamiento de bombas de insulina, y usualmente eso va a pasar a un comité. Y el comité va a ser el que tome la decisión si el paciente es o no es candidato para bomba, y con eso se lo van a dar. Realmente la mayoría, yo diría que el 99% de los pacientes que tenemos en Colombia están cubiertos bajo el plan. Es muy raro ver pacientes que lo paguen particular. Si bien es cierto, se puede, realmente digamos que es un costo alto, sobre todo porque los insumos mes a mes pues requieren, son de valor elevado. Entonces, usualmente va así. Si yo tengo un paciente que considero candidato, vemos que ustedes ven en consulta 1, lo que deben hacer es pues manifestárselo, o sea, ponerlo por escrito que el paciente tiene criterios para bomba de insulina, y bajo esos parámetros entonces se hará. Lo poníamos en una de las diapositivas, lo que usualmente un comité les va a pedir es que el paciente ya tenga un entrenamiento en conteo de carbohidratos, que se esté tomando más de 4 a 6 glucometrías al día, que tenga uno de estos parámetros, hipoglucemia, diabetes que son lábiles, fenómeno del ALBA y demás, y con eso pues ya va a acceder a la terapia. Muchas gracias, doctor Llano. Doctora Rodríguez, una vez realizado el diagnóstico de diabetes, ¿cuál sería el momento más oportuno para iniciar el entrenamiento en conteo de carbohidratos para el niño y su familia? Lo ideal sería casi desde que se diagnostica, ¿sí? Porque la alimentación es todos los días y ellos tienen que entender que ahorita con el diagnóstico van a existir unos cambios, ¿sí? Y si la familia adopta esos cambios desde un inicio va a ser mucho más fácil. Porque no nos digamos mentiras, ahorita en el internet la cantidad de información que hay sobre esto, hay muchos mitos, hay mucha información, y lo que encontramos a veces son personas mal informadas respecto a la alimentación que pueden llegar a generar es un déficit nutricional en el niño por miedo a que se le suban las glicemias. Entonces, sí es muy común encontrar niños con desnutrición
asociada a la diabetes y al bajo conocimiento que tienen los padres de qué sí le pueden dar y qué no le pueden dar y qué cantidades son las recomendadas. Entonces, si empiezan desde apenas se diagnostica, esto va a ayudar a garantizar un mejor control, un mejor crecimiento y desarrollo en el niño. Muchas gracias, doctora Rodríguez. Doctor Llano, ¿los sistemas de asa cerrada podrían considerarse sinónimos de los denominados páncreas artificiales? Sí, más o menos. Digamos que el páncreas artificial tendría que ser una asa cerrada completa, es decir, que sería una bomba que haga ajuste de basal y ajuste de bolo, porque ahí lo que estoy proponiendo es que la bomba haga todo y yo simplemente tenga que cambiar los insumos. Ya digamos que estas bombas son las que se llaman sistemas híbridos, entonces ya son asas semicerradas, entonces estamos muy cerca, pero esas tecnologías que se alimentan también, eso digamos que tiene una parte muy interesante, que es que eso se va retroalimentando de los datos de pacientes a nivel mundial. Es decir, que no es solamente lo que está pasando en mi paciente, sino toda esa información se va a ir de forma anónima a alimentar algoritmos para que cada vez se haga mejor el sistema, y eso es lo que eventualmente hará en un momento dado un páncreas artificial, efectivamente. Muchas gracias, doctor Llano. Doctora Rodríguez, ¿cuál es el reto más difícil de abordar en el entrenamiento de conteo de carbohidratos? Yo creo que los hábitos que ya están instaurados en las familias y los mitos, yo creo que ambos son como los más difíciles porque normalmente dicen, no, pero yo al niño no le daba tantos dulces para que le diera diabetes, ¿sí? O dicen, también uno los ve que dicen, pero es que es un niño y cómo no va a comer dulces, ¿sí? O sea, es difícil esos hábitos, papitos que vienen acostumbrados a ofrecerle a los niños muchas comidas rápidas más que alimentación natural. Entonces, es complejo. Yo creo que el reto es tumbar esos mitos y generar buenos hábitos, porque digamos que no es tanto en el niño, sino es por los papás, ¿sí? La familia, los hábitos que vienen a nivel familiar son difíciles de romper y eso es una educación dura y continua que tenemos en la consulta con nutrición. Muchas gracias, doctora Rodríguez. Doctor Llano, aquí hay una pregunta que dice que el TIR 70 a 180 miligramos por decilitro es constante en los diferentes momentos del día. Sí, es constante, porque lo que me está diciendo es en el día a día, o sea, uno puede partirlo dependiendo de lo que necesite, pero entonces yo lo puedo poner a un día, a una semana, 4 semanas, entonces simplemente es la métrica sobre la que voy a medir cuánto tiempo está metido ahí, pero en general es constante, o sea, no se modifica dependiendo de horarios. Muchas gracias. Doctora Rodríguez, ¿qué se aconseja para el conteo de carbohidratos con preparaciones colombianas? En Colombia, pues se mezclan los diferentes productos, por ejemplo, un sancocho, un ajiaco, un cocido, pues mezclan las proteínas, los carbohidratos y es la comida típica colombiana. Sí, es un reto. Hacer conteo de carbohidratos de las sopas es terrible. ¿Sí? Es muy, muy difícil. Hay mamitas que lo logran, digamos que yo pienso que el que quiere puede, y digamos que tienen que contar absolutamente todos los ingredientes que le pongan a la sopa, ¿sí? Por ejemplo, un mute, un sancocho, que lleva papa, yuca, plátano, o sea, lleva de todo, ¿sí? Entonces, si la mamita o el papito o el que cocina en la casa cuenta todo lo que le pone a la sopa, hay que distribuir eso, cuántas porciones salieron. Es realmente un trabajo difícil, es difícil. Digamos que con la bandeja paisa se logra, pero con las sopas es mucho más difícil. Oh, estamos en el regionalismo, hemos avanzado con la bandeja paisa, hay que avanzar con el cocido boyacense. Bien, doctor Llano, ¿deben ponerse bolos de insulina en los refrigerios de los niños o solo en las comidas principales? Depende como decían ahorita, depende lo que está haciendo la relación entre pues, los ratios, sensibilidades, es decir, que para no complicarse mucho, si ese refrigerio me va a implicar una elevación de la glucosa, yo debería corregirlo con un bolo. Entonces, uno, ¿qué es lo que hace? Uno suele jugar un poco con ese concepto de hay alimentos que no lo van a subir lo suficiente y con eso me evito tener que ponerle bolo, o también a veces uno lo discute abiertamente con los pacientes y dice, no, yo para este refrigerio prefiero ponerme el bolo y comerme esto que me gusta y en ese caso lo hacemos. Perfecto, doctor Llano.
Doctora Rodríguez, en promedio, ¿cuánto tiempo se tarda una familia en aprender a contar carbohidratos? Bueno, eso es muy individualizado y depende mucho de las ganas que tengan de aprender, ¿sí? Más que a nivel de conocimiento son las ganas, porque hemos tenido pacientes que tal vez no han terminado la primaria y en un mes, 2 meses ya saben contar carbohidratos, ¿sí? Pero hay personas que pueden ser profesionales y no tienen el tiempo, la disponibilidad, la actitud y nos podemos demorar 6 meses, un año, porque es que esto depende de la constancia que tenga el paciente, no del tanto del grado de conocimiento. Si el paciente quiere, lo puede lograr en un tiempo más o menos. Yo esperaría que si son juiciosos y digamos que hacemos consultas continuas, en 2 meses de manera juiciosa y viéndonos más o menos cada 15 días como máximo, podemos lograr que por lo menos arranque con ese conteo básico que sí vamos a ver resultados en ese impacto glucémico. Muchas gracias, doctora Rodríguez. Aquí hay uno, doctor Llano y también doctora Rodríguez, que nos dicen, ¿sería recomendable los alimentos light en los pacientes diabéticos tipo 1? Bueno, cuando hablamos de alimentos light, digamos que ese es un término que ha sido un poco mal interpretado, porque un producto light significa que tiene algo menos que el producto normal, no necesariamente el azúcar. Entonces, por ejemplo, vemos un yogur light y el yogur light tiene azúcar. Lo que tiene es una reducción en el porcentaje de grasa, ¿sí? Ya no se utiliza leche entera, sino leche descremada. Y ahí ya con eso lo pueden denominar en la etiqueta como light. Entonces, por eso es importante que el paciente aprenda a leer las etiquetas y sepa que no todo lo light o lo que dice, digamos que reducido en azúcar, tiene una cantidad adecuada o acorde a sus necesidades. Sí, doctora Rodríguez, usted tiene toda la razón porque vemos en esto de quién está dando la recomendación y dice, no te preocupes, esto es light, todo es light. Entonces, usted hace una recomendación muy importante y era enseñar también a mirar las etiquetas, porque mirar las etiquetas permite un mejor conocimiento y claramente eso nos haría la diferencia. Aquí tengo otra pregunta por el interno, es que me llegan por todos lados, pero me parece muy importante. ¿Cómo hacemos nosotros, doctor Llano, como pediatras, para tener más entrenamiento en el tema? En el tema del manejo, la educación en los pacientes diabéticos, en el tema de los dispositivos, porque estamos avanzando rápido, y también en el tema del conteo de carbohidratos. Yo creo que lo importante es exponerse, ¿no? Uno, pues, eso es un aprendizaje igual para todos. Cuando uno tiene un paciente diabético, me parece que sentarse un momento, analizar glucometrías, descargar datos, saben que para uno, hoy en día con lo nuevo que existe de dispositivos, existen formas de descargar datos muy fácil en el consultorio de softwares abiertos que no necesitan instalar nada, solamente con el mismo cable del celular uno descarga todo y les va a mostrar esas métricas. Y a veces no es solo sentarse y formularlo y decir que lo haga el endocrino, que lo haga el endocrino, sino de pronto también atreverse a proponer cosas. ¿Qué tal si movemos esto? ¿Qué tal? Y esto es un diálogo en continuo, créanme. Así como les podría pasar a ustedes que ustedes dicen, ¿y qué tal que el paciente me diga que no? A nosotros también nos pasa que el paciente nos dice que no. Sí, yo a veces le digo, ¿qué tal si subimos la basal para esto? Y me dicen, no, no, yo ya hice eso la semana pasada y me fue súper mal. Entonces, digamos que esto es un aprendizaje de lado y lado, en donde el paciente les va a enseñar a ustedes un montón de cosas, los papás les van a enseñar un montón de cosas, pero claramente ustedes tienen el soporte de tener pues, la formación médica y la formación de pediatras que les va a poder dar las bases para decir, probablemente lo vamos a hacer así. Entonces, yo lo primero que haría es, sin duda vale la pena lanzarse a comenzar a modificar cosas y obviamente también si ustedes lo necesitan y pues está el apoyo de todos nosotros que con muchísimo gusto, no hay ningún problema si un día alguno nos dice quiero ir a una consulta de diabetes, claro, más que bienvenidos para que vean cómo se hacen en la práctica.
Y con eso uno una vez le va cogiendo el tiro, realmente es fácil y realmente va a ser pues un aprendizaje que les va a tomar poco tiempo, pero con grandes beneficios para ustedes y para los pacientes. Doctor Llano y doctora Rodríguez, claro que sí, yo creo que es una responsabilidad de nosotros como Regional Bogotá, pues llevar a todos nuestros pediatras, a nosotros mismos, un mayor conocimiento sobre estas tecnologías, sobre cómo educar mejor a nuestros pacientes, porque de pronto también el miedo es que los papás de los niños diabéticos y de otras enfermedades crónicas de la infancia conocen mucho del manejo. Entonces, pensé mucho en lo que dijo el doctor. Que no sabemos manejar, iniciemos con lo clásico, ¿cierto? Y de pronto es un retroceso. Entonces creo que es bien interesante que desde nuestra regional, estoy segura, vamos a tratar de hacer desde la parte académica los talleres y los pediatras podamos hacer a este conocimiento que realmente haría la diferencia. Doctor Llano, una última recomendación para nosotros como pediatras. Doctora Rodríguez, una recomendación para este grupo de pediatras interesados realmente en tener mejores conocimientos sobre la diabetes mellitus, las nuevas tecnologías y el conteo de carbohidratos. No, yo les diría pues que todo empieza, pues muchas gracias por conectarse y justamente darse la oportunidad de ver este tipo de cosas nuevas, que cada vez coge más fuerza. Ustedes saben que en tecnologías, pues sí es lo que estamos viendo en niños y adolescentes todos los días, claramente va a permear en este tipo de patologías, pero el perderle un poquito el miedo, en ver que realmente es amigable, que es sencillo, y como les digo, en que sea una conversación abierta con los papás y con los pacientes, decir, no lo conozco, pero muéstreme cómo lo usa y aprendemos entre todos, pues les va a ayudar muchísimo para eso. Es lo que viene y es probablemente lo mejor para el beneficio de los pacientes. Doctora Rodríguez. Bueno, yo la recomendación que les tengo y complementando un poquito la pregunta anterior es busquemos estrategias para aprender. Digamos que en términos de salud sabemos que todos los días están saliendo múltiples artículos y cosas nuevas y digamos que pues personalmente me ha funcionado mucho el buscar diferentes plataformas, apoyarnos de las sociedades, de las asociaciones para digamos que poder acceder a este tipo de conferencias donde uno aprende todos los días. Y en temas de conteo y en temas de manejo del paciente con diabetes, siempre, como decía el doctor al finalizar su charla, estar ahí pendiente del paciente, hacer ese acompañamiento y esa educación continua es supremamente importante. Es el saber que cuando un paciente es diagnosticado con diabetes, no es solamente vaya ya, póngase las insulinas y coma con juicio, sino que esto tiene un trasfondo emocional, psicológico, calidad de vida, que impacta no solo al paciente, sino todo su entorno, y es entender cómo con esa red de apoyo que tiene el paciente podemos optimizar los recursos y realmente lograr unos muy buenos resultados. Y esto es básicamente con educación, acompañamiento y seguimiento continuo al paciente y su familia. Sí, muchas gracias, doctora Rodríguez. Aquí con la doctora María Isabel Ucher, ya estamos, ella es rápida, escribe rápido y todo, ya estamos planteando hacer una serie de talleres donde por supuesto vamos a invitar a los pediatras, al doctor Llano, a la doctora Rodríguez, donde podamos hacer ese ejercicio con casos especiales, con casos clínicos, porque creo que es la mejor forma. A veces cuando uno ve todo esto dice, bueno, lo mejor sería tener un paciente y de pronto ver esos retos que ellos están teniendo a diario. Ustedes nos dijeron, y me parece muy importante, es los pacientes aprenden. Los pacientes cuando ven a alguien seguro, a alguien con conocimiento y a alguien que les pregunta y los apoya, es como el mejor manejo que podemos dar en estas patologías, porque son patologías crónicas. Es muy fuerte para una familia cuando uno le dice que su hijo tiene una diabetes y que además es una patología que no se cura, que se controla, pero creo que con todas estas herramientas podemos seguir adelante. Muchas gracias, doctor Llano, doctora Rodríguez. Excelente conferencia, excelente charla.
no tenemos sino agradecimientos para con ustedes. Gracias a todos los asistentes, porque fue un webinar muy, pero muy enriquecedor en nuestros conocimientos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Gracias.